Buenas noches, nos encontramos en el programa de Enjambre, un espacio para el pensamiento libre, autónomo y creativo. Hoy nuestra tarea que nos hemos impuesto de manera eh, concertada con María Cristina es hablar de un pensador radical que en la historia de las ideas y de la filosofía puede ser considerado por algunos como un afán terrible, un blasfemo irreductible, un sedicioso total. Así es de que pues vamos a hablar con María Cristina López, egresada de la Universidad de Antioquia en filosofía, que ha hecho su tesis sobre este pensador tan original y tan polémico. Bueno, bienvenida María Cristina, gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Hola Iván, mil gracias a ustedes por invitarme, a ti por esta interlocución tan enriquecedora que seguramente tendremos hoy. Y no dudo que incluso el llamamiento que estamos haciendo a Stirner va a ser incluso polémico. Creo que es un autor que brilla por ello, como una de las características principales. Así que estoy muy preparada para una discusión provocadora e iconoclasta seguramente. Bueno, cuéntanos quién era Max Stirner y en qué contexto surge él como filósofo. Bueno, a mí me gustaría empezar a hablar un poco de Johann Caspar Schmidt, Ujú, porque Max Stirner nace más o menos en el 42, más o menos, pero eso es un mote, es un seudónimo. ujú, El nombre real del pensador era Johann Caspar Schmidt, nace en Prusia en 1806. Su fuerza consistió en algún momento en su misma misantropía. Creo que tuvo una vida bastante compleja, en el sentido en el que su padre, que era un eh, hacía flautas, y su madre también, que era una persona de casa, tuvieron una vida bastante difícil. Su padre muere cuando él tenía 6 meses de nacido. Creo que esto complica mucho la situación de su madre, por lo que he podido rastrear en las biografías, que son muy pocas, de Johann Caspar Schmidt, pero por lo que he podido rastrear en estos últimos, yo creo que ya 15 años, es que su madre vuelve a casarse con un señor como 2 años después de que queda viuda, y él se va como hasta los 12 o 13 años a vivir con sus tíos. Y este cambio de ciudad, esto de no estar como con su núcleo materno en estos primeros años, lo vuelve muy misántropo, es decir, hay una incapacidad de él para comunicar mucho sus emociones. No es esta misantropía del que odia a los demás, sino del que no puede comunicarse mucho. Por eso la dificultad de rastrearlo bibliográficamente, no hay muchas personas que lo hayan conocido. Hasta que en el 39 él empieza a estudiar filosofía en 1839 en Berlín y se encuentra como con dos pensadores muy importantes de la época. Perdón, en 1829. Por supuesto, uno es muy importante para todos y para todas en filosofía, que es Hegel. De otra parte estaba Schleiermacher, que se destaca por ser un hermeneuta muy importante. Sus padres fueron de tradición luterana y para él era muy interesante mirar cómo este luteranismo alcanza un poco la filosofía de la época, toda vez que todavía concibe en su misma esencia una teologización, es decir, una espiritualización de la filosofía, en donde se reivindican las ideas por encima del mundo, cosa que no le va a gustar mucho al joven intrépido, más materialista, si se quiere, Johann Caspar Schmidt, que cuando pues muere Hegel en 1831, empieza a comulgar con el Círculo de los Libres, también llamado la izquierda hegeliana, en donde estaba pues Marx, Engels, por supuesto, Feuerbach,
Bruno Bauer y por supuesto él, en donde intentan pues quitar como la peste especulativa y teológica de la filosofía hegeliana y materializarlo basado en Stirner en una idea de la rebelión. Y yo creo que esta idea de la rebelión es importante para mirar quién era Stirner, porque él se crea este seudónimo de Stirner, Steen, frontudo, ¿no? Stirner era el mote de alguien que era muy frontudo, se lo crea para decirle como a la vanguardia intelectual de la época, hay otra cosa que tenemos que hacer que estar mirando ideas, ¿no? Pero yo no lo puedo decir abiertamente porque yo estoy en este momento intentando ser profesor de una escuela de señoritas, no me conviene, y se crea entonces el seudónimo. Claro, Stirner pasa por, Johann Caspar Smith pasa por situaciones muy difíciles en todos esos años. Se muere su madre, su primera esposa se muere pariendo a su hijo, o sea, son contextos absolutamente complejos, tiene un matrimonio pero fracasa, tiene negocios pero fracasa, una vida muy difícil, muy difícil. Su madre muere en un hospital de caridad porque no tenía cómo llevarla a un hospital privado, ¿cierto? Muere de locura, muere mal, entonces creo que son situaciones muy difíciles que hace que Stirner o que Johann Caspar Smith vuelva a Stirner un personaje para fortalecer su voz en la filosofía. Bien, bueno, gracias por esa introducción. Eh, y, ¿Y cómo llega Stirner a la filosofía? ¿Qué estudios realiza él? Sí, bueno, como lo venía contando, él fue estudiante de Hegel y de Schleiermacher, digamos, los filósofos muy reconocidos. Él llega a la filosofía, digamos, del mismo camino que a los 20, 21 años, casi todos en esa época empezaban a estudiar la teología. O sea, cuando Hegel se gradúa de filosofía, era obligatorio graduarse con una tesis de teología. Entonces, claro, las personas como con un temperamento muy intelectual buscaban era la teología. Pero en esos ires y venires se acerca mucho a la filosofía con Hegel, con el Schleiermacher y por supuesto a la filología. Entonces creo que es una tríada importante para sostener a este autor. La teología, la filosofía y la filología, porque Stirner hace el estudio de muchas palabras para poder denunciar que la filosofía es pura metafísica, es decir, que se basa en conceptos puramente abstractos y especulativos que ni siquiera tiene en cuenta el origen sociológico, filológico, cultural de algunos conceptos claves, ¿no? Entonces, espíritu, por ejemplo, es una idea que él va a criticar mucho en Hegel, ¿no? Y creo que se hace como definitivamente a un antagónico de Hegel. Es decir, para mí, en términos muy sintéticos, el origen de la filosofía en Stirner es Hegel, es anti-hegeliano por excelencia y eso lo va a acercar mucho a la antropología humanista que se da después de Hegel como una crítica aguda a una espiritualización de la filosofía o a una consideración de una filosofía abstracta. Bien, y hablemos un poco ya en torno a su obra. Pues sabemos que Stirner escribió un libro llamado El Único y su propiedad, a la par pues, de algunos otros escritos, ensayos que se, se caracterizan como menores. El Único y su propiedad pues, es un título como muy enigmático y muy atractivo a la vez, tanto que un alemán, un pensador también de la derecha, que es Carl Smith, hablaba que en alemán era uno de los títulos más bellos y atractivos en la filosofía. Pues él admiraba, tenía cierta fascinación por Stirner, pero al mismo tiempo una repulsión visceral por todo lo que Stirner representaba. Entonces, háblanos de ese título, ¿a qué se refiere Stirner con el único y su propiedad? Stirner está apelando, este escrito es de 1844. Un año, perdón, no, 3 años después, se lo escribe en el 43, se publica en el 44. Stirner está criticando mucho todas las ideas que en ese momento por post-hegelianas
todavía dan cuenta de espíritus colectivos, como de algo que está por encima del hombre mismo, incluso la idea del mismo hombre. O sea, se propone la muerte de Dios, pero luego se ensalza al hombre, que es lo que hace Feuerbach, su enemigo y amigo acérrimo intelectualmente. Entonces, el único, la traducción de el único, que creo que es la mejor traducción, también lo traducen como el egoísta, y no es una buena traducción, o el ego, como un yo, un alter ego, no. El único es porque Stirner está hablando de la necesidad de reconocernos más acá de cualquier concepto. Y eso es importante, el único no es un concepto. El único puede ser una palabra vacía para llenar de contenido, con nuestras experiencias y con nuestro ser. Incluso, y esto es una interpretación muy personal, tiendo a reconocer el único como el primer acercamiento a una ontología mucho más íntima, de corte más nietzscheana y por supuesto heideggeriana, pero recordemos que Stirner está mucho antes que estos autores. Y su propiedad es porque la propiedad le arrebata, me encanta lo que hace él, es un iconoclasta por excelencia porque le arrebata ese término al liberalismo, al contractualismo clásico, que es la bandera, la vida es mi propiedad, Locke, Hobbes, ¿cierto? Como la propiedad es lo que me puede salvaguardar en el Estado, o sea, el fortalecimiento, incluso Marx lo dice, como la propiedad es el fortalecimiento precisamente de este mundo, del derecho y del positivismo jurídico, y él se lo arrebata todo eso para decir, la propiedad es un atributo del yo, la capacidad de poseer. Entonces, el único, como esa palabra vacía, en la cual lo único que podemos sospechar es que hay un atributo, una capacidad de poseer. Por eso sí me parece muy, casi que poético decir el único y su propiedad. Lo que pasa es que hay fantasmas que están recubriendo esas palabras y la gente como que se queda más con ese prejuicio del fantasma que mencionar que el único eres tú y tu propiedad es tu capacidad de poseer el mundo, que es tu mundo. Profundicemos un poco más en eso que hablabas de Hegel y Feuerbach, que parece que son como los filósofos taquilleros de la época, ¿no? Y contra los que él se viene lanza en Riste. ¿Por qué se revela Stirner con tanta visceralidad contra Hegel y Feuerbach? ¿Qué hay en ellos que le disgusta tanto? Me encanta esto. Sí, pues Hegel primero tiene como postura, digámoslo, a mí me gusta mirarlo como en términos de subjetividad. Si pudiéramos analizar la filosofía de Hegel así como para no filósofos, podríamos decir, fíjense ustedes a un tipo, discúlpenme la expresión, pero un tipo cualquiera hablando del espíritu. Y el espíritu está en todo, y el espíritu lo es todo, y el espíritu es trascendental, y el individuo es un paso incompleto por donde transita el espíritu, ¿no? Como una figura incompleta por donde... Entonces el espíritu lo envuelve todo, la historia es el espíritu. Y lo que está haciendo es, o lo que le parece tan, digamos, le hace mucho ruido a Stirner es pensar que toda la filosofía todavía tiene que ser espiritual. O sea, por favor, tenemos problemas aquí, problemas fuertes, está llegando la industrialización, estamos en 1830, 1840, están llegando todo el asunto de la industrialización a Europa, Alemania todavía no es la gran nación, está supremamente dividida en estados feudales, y a estos filósofos en ese afán de unificar a Alemania, pues claro, crean el espíritu alemán, que es como todos por lo menos podemos identificarnos en ese espíritu. Y a Stirner no le parece que el colectivo, que un espíritu colectivo tenga que reunirnos a todos, porque ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y Dios? Pues siempre estamos como mirando hacia otras partes en lugar de reconocernos en nuestras diferencias. Como un afán de colectivo, eso es lo que a él le repele mucho. Feuerbach se da cuenta de eso. Y en 1829 Feuerbach escribe una crítica a su maestro. Pues Hegel la mira, pero es como obviamente es la crítica de cualquier estudiante al más importante filósofo de Alemania, pues no le iba a hacer ni caso. El punto de Feuerbach es muy interesante, porque Feuerbach le dice a Hegel en un texto que se llama Crítica a la filosofía de Hegel, le dice, lo interesante de su postura es que hay una dialéctica, es decir, dos logos, dos razones que se están siempre contraponiendo. Eso es interesante que usted reconozca que
hay más de una razón en la filosofía. Sin embargo, usted tiene que curar su filosofía de esa peste especulativa, le dice Feuerbach. Entonces, materialícela. Y ahí Feuerbach va a decir, ¿qué es más importante? ¿El sujeto trascendental, es decir, el espíritu, que es solo pensamiento abstracto, o el sujeto material, la vida, el hombre, nuestra sensación, nuestro corazoncito, si se quiere? Entonces, Feuerbach dice, hay que matar al espíritu para que volvamos a ese sujeto material, al hombre. El hombre en Feuerbach es un hombre en relación con. Por eso va a ser tan importante para toda la tradición materialista. De hecho, Feuerbach cree el materialismo, como pensémonos en un hombre en relación con. Stirner le repele mucho eso porque Feuerbach caracteriza al hombre. Dice, el hombre es razón, amor y voluntad. Y en ese sentido, Stirner menciona que Feuerbach lo que hace es matar a Dios, digámoslo, matar al sujeto trascendental, pero para superponer una idea del hombre, en donde el hombre mismo, tú, Iván, yo, María Cristina, nos tenemos que arrodillar ante esa idea, ¿cierto? Entonces eso es lo que a Stirner le va a repeler tanto, y le dedica la mitad del único y su propiedad a Feuerbach y a ese liberalismo humanitario que él llama, porque no son las ideas, no es la idea del hombre la que me va a salvar. Ya Stirner no concibe que nos vaya a salvar nada, sino la capacidad, sí, no es que nos vaya a salvar, pero hay algo que para Stirner es muy importante y es la capacidad de apropiarnos de nuestra propia vida. Incluso él cree que por eso fue el fracaso de la Comuna de 1848, la Comuna de París, ¿cierto? Llevada por un montón de obreros, y él dice, pero los obreros están abrazando a ideas que están por encima de ellos, todavía no participan desde sus necesidades básicas en apuestas políticas. Entonces el hombre necesita, cualquier persona, apropiarse de su propia vida, y eso nunca lo ha entendido ninguna filosofía que reivindica un modelo cristiano cuando está todavía pensándose en ídolos o en ideas trascendentales. Bueno, pues tengo entendido que Stirner se revela mucho contra lo que él llama como los fantasmas. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son esas fantasmagorías o esas representaciones que Stirner ven que están siempre por encima de las personas y que las conducen o las conductan o gobiernan, y contra las cuales pues él piensa que es necesario rebelarse a toda costa. Sí, bueno, hay muchas. Digamos lo que son todas aquellas, los fantasmas son en primera instancia ideas que necesitan encarnarse. Así como cuando estamos en la finca con amigos y luego empezamos a hablar de fantasmas y hoy los espíritus. Ese mismo nivel, no es otro nivel, no es nada más trascendental. Y esos fantasmas, también lo dice el Marotas, son primero que todo ideas de la filosofía, de la política y digámoslo como de la esfera social. Son tres en primera instancia. La primera idea es la idea de, para hablar de todavía subjetividades, la idea del ciudadano, es decir, el sujeto político del liberalismo. Ser un ciudadano. ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Por qué hay que ser cívicos? ¿Cuál es la idea moral que persigo en eso? La otra idea es la del trabajador, por supuesto criticando él le dice liberalismo, liberal socialismo. Entonces, un trabajador que esté pensando en la colectividad, que todo es para la colectividad, que incluso si se lleva algo para su casa va a ser acusado de ladrón, y le está dando muy duro, por supuesto, el nacimiento del socialismo en Alemania y en Francia, claro. Y por otra parte, es al que él más le va a dar durísimo, es la idea de hombre. El hombre es un fantasma. O sea, antes de que Marx ya dijera un fantasma recorre Europa, Stirner ya estaba diciendo en 1843, cuando escribe El Único, hay muchos fantasmas que recorren al hombre. Ideas que precisan que el hombre mutile sus carnes para poder encarnarlas. Entonces, ¿por qué las personas se sienten mal cuando no son cuando no son buenos trabajadores, o cuando no son buenos ciudadanos, o cuando no son buenos seres humanos? ¿Qué significa ser un buen ser humano? Entonces es eso, son como ideas que necesitan el sacrificio de nuestra carne para poder ser válidas. Incluso Stirner lo dice, las cadenas más pesadas no las llevamos aquí, no es el hambre ni esto, son las que llevamos aquí.
son esos pensamientos, como la idea misma de la libertad, que también él va a decir es otro fantasma, pues nos encadenamos a esa idea y luego estamos dejando de ser libres para poder llevar a cabo una idea de la libertad. Y Stirner va a estar muy en contra de eso. Por eso es un autor también muy metafísico, para entender esa liberación que él hace de las ideas. A él le toca irse a las entrañas mismas de la metafísica y pelear con Hegel y con Kant. Creo que es una treta difícil, pero es su ambición. Sí, ahora que hablabas y hablando pues de los fantasmas, me acordé de que así comienza el manifiesto comunista, ¿no? Sí, Un fantasma recorre el mundo. sí, eh, Tal vez de ahí viene esa palabra, pues que me da la impresión de que más la toma de Stirner, porque él se da cuenta que ese nuevo fantasma que está recorriendo que el mundo, que están haciendo con mucha fuerza y que él y mucha gente representa, pues va a ser también uno de esos nuevos fantasmas que, que van a estar presentes en la historia. Bueno, y hablando pues de esos fantasmas concretos, como por ejemplo el Estado, contra la cual pues Stirner es eh, bastante crítico. ¿Cómo es esa caracterización que hace del Estado Stirner y por qué resulta tan aplastante para el individuo? ¿Cómo lo ve? sí, sí. Yo creo que a mí no me gusta apelar a las dicotomías colectividad e individuo. Me Ajá, parece que es muy nocivo incluso para leer a Stirner. sí, Sin embargo, hay que decir que sí hay unas tensiones. Es decir, cada vez que hay una idea colectiva o una idea de comunidad, de comunidad, no, de sociedad, implica el asentamiento de unos valores preestablecidos a priori, ¿no? Unas ideas pensadas a priori. En ese sentido, el Estado es una idea pensada a priori para sostener, digámoslo, ciertas reglas sociales y colectivas. Incluso Stirner se ampara mucho también en la crítica que estaban haciendo del derecho de Hegel, un derecho absolutista, por supuesto, en donde el Estado interviene en todo y donde la sociedad civil encarna la vida del Estado, que es lo que él también luego va a referir Marx en los escritos económico-filosóficos del 44. Pero lo que Stirner está viendo es que el Estado, al Estado no le importa sacrificar a ningún individuo por sostenerse a sí mismo. Entonces, para ser parte del Estado, para ser un ciudadano, por supuesto, para un ciudadano del Estado, necesito enajenarme, es decir, desvincularme de quién soy y encarnar entonces una idea del Estado. El Estado es la idea más peligrosa que se ha sostenido a lo largo de la historia porque es la que más explotación y autoexplotación produce. ¿Y porque la autoexplotación? Ya Stirner lo decía, hemos cambiado el conócete a ti mismo por el explótate a ti mismo. Porque si el Estado en algún momento necesita que 1000 hombres vayan a la guerra a morir por su idea, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa situación de autoexplotación que genera el Estado y de desconocimiento de sí mismo que genera el Estado a partir de la categoría de ciudadano, van a ser, por supuesto, críticas radicales asumidas por Stirner, claro, por una persona que está diciendo hay que hablar de unicidad y de singularidad, hay que reconocernos a partir de nuestras diferencias, no de aquello que nos quieren volver identidad, ¿no? Es decir, este establecimiento. Y además Stirner desconfía muchísimo de cualquier Estado, tampoco le va a gustar la idea de un Estado socialista. Stirner es muy claro en decir que el Estado lo único que ha gestado a lo largo del tiempo, pues es eso, explotación, pobreza, enajenación, ideas de libertad que no son encarnadas y la incapacidad del hombre de asumirse de dos maneras. Una, como propietario, porque es que el Estado, tú no eres propietario, el Estado te otorga a ti el derecho para ser propietario, entonces te quita el atributo de propiedad, que es lo que Stirner está mencionando todo el tiempo, y dos, te quita la exclusividad.
¿cómo así que la exclusividad? Sí, la capacidad de hacer tu mundo, del mundo tu mundo, es decir, de que todo sea referido a ti, de que tú tomes tus decisiones, por dónde quieres ir, qué vida quieres llevar, porque Stirner en el texto es muy concreto en eso. El Estado incluso está juzgando cuáles son las relaciones sexuales que debo tener. ¿Por qué el Estado critica el incesto? Porque para el Estado soy un delincuente si cometo incesto, ¿no? Entonces, Stirner ahí está criticando las ideas morales que encarna el Estado. O sea, puede ser que el incesto esté bueno o malo, listo, pero es mi decisión. No tiene nada que ver con que yo sea un criminal. Entonces, el Estado vuelve criminal al individuo quitándole sus atributos, la de exclusividad y la de propiedad, que entonces, dice Stirner, me están despersonalizando. Por eso Stirner también es el autor o más bien la inspiración del anarcoinsurreccionalismo, ¿no? Como si el Estado está ahí diciéndome que no debo de hacer punto, hay que explotarlo. Y va a ser muy radical eso, como si hay una roca en mi camino, yo intento bordearla, pero si no hay que explotarla con dinamita, lo dice él ahí. Entonces creo que ese tipo de obstáculos a una individualidad tan potente, una individuación poderosa, pues van a ser absolutamente tenidas como punto crítico por Stirner. ¿Y tú piensas que si, bueno, si todos somos súbditos y si todos somos criaturas pues del Estado y si el Estado, digamos, adopta esa forma omnipotente que se cuela de tal manera pues como en todas las relaciones o en todas las instancias de la vida cotidiana, hasta qué punto, digamos, esa idea que opone, pues si el Estado es todo y el individuo es nada, es suficiente, digamos, para Stirner contrarrestar al Estado desde un yo. ¿Cómo lo ves tú? Que si es una idea en ese sentido lo suficiente potente como para resistir al Estado. Bueno, yo ahí matizaría varias cosas. No es una idea, son acciones lo que Stirner está llamando a hacer. Stirner no cree en las acciones colectivas. Stirner no cree en la idea de una revolución. Él con eso es muy claro, incluso se aparta mucho de Marx por eso. Y Marx se aparta mucho de Stirner también por eso. ¿Por qué? Porque Stirner no piensa que mi reivindicación como única, pase por una aceptación colectiva, como que los otros tengan que liberarme. Entonces, por supuesto que no creo que sea suficiente para hablar de un aniquilamiento colectivo completo del Estado. Pero yo creo que lo de Stirner es mucho más, digámoslo, ontológico, porque él me parece que es una filosofía todavía del porvenir. ¿Cómo así del porvenir? Como en algún momento yo aspiro, y me disculpan si soy aquí como muy subjetiva, pero no lo puedo decir desde otro lugar, yo aspiro que en algún momento de nuestra vida dejemos tanta dependencia hacia la colectividad, porque también eso crea relaciones instrumentalistas, y eso es lo que Stirner ya veía, como los individuos cuando no tienen pan, cuando no tienen muchas cosas materiales, ven a los otros como posibilidades de tenerlas. Entonces, hasta el amor que se cosifica tanto, entonces el otro busca una relación amorosa por no estar solo, ¿cierto? Y lo ve como una mercancía. El sugar daddy, por ejemplo, que utilizan mucho los jóvenes contemporáneos, sugar man, refiere a eso, de instrumentalizar el amor. Entonces, creo que en estos ámbitos tan colectivistas de la dependencia colectivista, Stirner lo que nos está llamando es a potenciarnos a nosotros, ¿no? Y cómo entonces, aunque no exista el Estado, digámoslo, aunque en un sueño muy romántico, yo todavía creo que nosotros y nosotras no estamos preparados para articularnos a partir de nuestras diferencias, sino siempre pensando en objetivos comunes. Y creo que entonces es una subjetividad, digámoslo, un sujeto que está por venir, el que enuncia Stirner. No, entonces no es solo estar en contra del Estado, tú bien tienes razón. Si la pregunta es en términos políticos, la respuesta stirneriana sería
apolítica, es decir, no podría mencionar que hay una respuesta política en Stirner hacia el aniquilamiento total del Estado, porque él mismo, desde una posición ontológica, lo que está diciendo es, sintéticamente, no estamos todavía preparados por todos esos antecedentes históricos, morales, filosóficos, culturales, religiosos que poseemos y que nos poseen para depender solo de nosotros mismos y mirar la vida sin temor de esta individualidad que soy. Yo creo que, yo sé que no respondí nada, pero me No, perdona. no te preocupes. Ahí vamos llegando al, al- al- a la nuez del asunto. Eh, mm, Otra cosa que te quería preguntar es que, bueno, sí, parece que Stirner no solamente se revela, digamos, contra el Estado como el gobernador de nuestras vidas, sino también de la colectividad que también le impone, digamos, a las personas pues, ciertas normas y restringe de alguna manera pues, su autonomía. Pero él lo que pareciera como una contradicción en su manera de mostrar su mundo y sus ideas, él apela también a las asociaciones, que llama pues asociaciones de egoístas o no sé si llamarlos grupos de afinidad, como una Sí. forma pues también de resistir. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es una contradicción o cómo lo, lo describirías tú? No, yo no creo que haya una contradicción. Yo lo que pasa es que creo que hay que afincarnos más y profundizar más en la idea de egoísta de Stirner y del único de Stirner, ¿cierto? Porque Stirner mismo lo dice, me voy a permitir leer solo un pedacito de los recensores. Ujú. Cuando no piensas en ti mismo has dejado de ser algo, cuando miras a los ojos de tu amigo, meditas sobre una alegría que le quisieras deparar, cuando levantas la mirada hacia las estrellas, cavilas sobre sus leyes, o acaso les encargas saludos para que los lleven a una alcoba solitaria, cuando miras por el microscopio y te pierdes en el bullicio de los infusorios, cuando acudes en socorro de un hombre amenazado por el fuego o por el agua, sin reparar en el peligro que tú mismo estás corriendo, entonces ciertamente no estás pensando en ti, te olvidas de ti. Pero es que solo eres cuando estás pensando en ti mismo. ¿Acaso vienes a menos cuando te olvidas de ti? ¿Acaso eres solamente por gracia de la conciencia de sí? ¿Quién no se olvida de sí a cada instante? ¿Quién no se pierde de vista a sí mismo 1000 veces a cada hora? O sea, el egoísmo de Stirner no es el estoy pensando todo el tiempo en mí y yo soy el referente de mi mundo y ya está, por supuesto que no, sino que él sabe que todas las relaciones tienen que empezar por una misma, por uno mismo, no se puede desconocer, yo no puedo pensar en una fuerza colectiva y en intereses colectivos que me unan a los demás. Si yo pienso en quién soy, si tengo conciencia de quién soy, ya eso se va perdiendo. Para Stirner, y esto también habría que matizarlo, yo, o sea, la yoidad, yo, soy una herramienta de conocimiento. Y yo vine a esta vida fue a conocerla, a gozármela. Y yo no me la gozo sola. Por eso es importante las asociaciones. Las Ujú. asociaciones, a diferencia de la sociedad que sedimenta y conserva valores, el Estado pues es muy particular, a mí me causa mucha gracia cuando estamos pidiéndole al Estado que se reforme. Por favor, el Estado no es reformista, el Estado siempre intenta conservarse en su poder. O sea, el Estado es una sociedad, punto, conserva, no cambia, no muta, incluso se parece como inerte. Mientras que la comunidad implica eso como una adhesión al colectivo, mientras que la asociación implica intereses individuales que pueden cohesionarse o pueden articularse. Entonces, ahí es cuando Stirner empieza a mencionar. A mí, por ejemplo, me interesa, tiene una metáfora muy bella, casi poética. A mí me parece que Stirner tiene una influencia muy desde Hölderlin y el romanticismo alemán, porque él dice como cuando me enamoro, estoy enamorado de la sonrisa de mi amada, ¿no? Y esa sonrisa es única porque es de ella, no le voy a arrebatar yo su propiedad, si lo que me gusta es que sea suya, de ella. Y eso solo lo puedo, ese gozo solo lo puedo experimentar
desde mi admiración y contemplación pues por ella, por mi amada, ¿cierto? A eso se le llama entonces asociación, cuando tú encuentras intereses en el otro que pueden ser articulados con tus propios intereses. Eso no quiere decir que Stirner desconozca que nunca podemos poseer al otro o a la otra o a la asociación, pues porque claramente cada quien tiene intereses individuales. Y ahí hay que matizar esa palabra del interés, porque el egoísta es un interesado por lo interesante. Sin embargo, me voy a apoyar en Heidegger para explicar más esta idea. Interesado por lo interesante significa que hay algo en mí que genera inclinaciones muy naturales, casi que vitales si se quiere. Y esas inclinaciones vitales que no pasan por la razón, sino por mi sensación, por mi propio cuerpo, no me estoy refiriendo solamente a consideraciones sexuales, sino de verdad todas esas afecciones que pasan por el cuerpo, pueden generar entonces un genuino interés a despecho incluso de mi propia voluntad. Y eso es lo que se puede generar en las asociaciones de egoístas. No solo un interés racional de progresar, de moralmente ser mejores personas, sino intereses que pasan por las afectaciones. Y eso me parece muy bello. Es como todavía una esperanza ahí linda en ese porvenir asociativo. Bien, yo pienso que siempre que se lee a Stirner, como que se piensa que Stirner cae en la autarquía, ¿no? Pero, pero yo creo que Stirner en ese sentido va más allá y eso que hablamos pues de cómo él piensa pues los vínculos a, con los otros a través de las asociaciones pues refleja digamos una idea distinta de Stirner en relación a la autarquía. Bueno, Stirner también se para muy fuerte en contravía de todo moralismo, Sí, tanto total. cristiano como humanista, y por eso se confiesa como egoísta a ultranza, defendiendo, no sé si una especie como de naturaleza egoísta en todos los seres humanos que a veces no se confiesa de una manera sincera. Desde esa lógica egoísta, ¿cómo es que él describe en su texto una caracterización que me parece muy importante, digamos, en su obra, de que si todos somos egoístas, hay una serie de egoístas que son inconscientes y otra que son conscientes? Digamos, ¿nos podrías explicar un poco cuál es esa diferencia entre esos dos tipos de egoísmos que él describe? Sí, claro. Es que Stirner, incluso Stirner se define a sí mismo como un socialista. Y eso la gente como que lo desconoce y no le resuena porque lo asocian más con el liberalismo y no sé qué, pero Stirner se considera socialista, pero sí hay un socialismo real y efectivo. Y ahí lo voy a conectar con la idea que tú me planteas. Para Stirner, todo tiene que pasar por una consolidación muy, muy, muy honesta de cuáles son mis intereses a la hora de asociarme con el otro. Entonces Stirner desconfía mucho que el interés del socialismo, de ese socialismo marxista de su época, de esos primeros marxistas de la época, sea el de fundar comunidades que ayuden al hombre, sino que ayuden a que el trabajador tenga ciertos privilegios. Y entonces Stirner dice, eso es un egoísmo no confeso, ¿sí? Que lo trae precisamente el cristianismo. Entonces hay unos egoístas no confesos, personas que se juntan disimulando sus verdaderos intereses. Y en ese sentido es que él dice, pues todos somos egoístas, al fin y al cabo todos tenemos intereses particulares, pues nosotros estamos aquí también por intereses particulares, pues porque queremos hablar de Stirner, porque queremos escuchar de Stirner, listo. ¿Cuáles son los intereses honestos que hay detrás? Pues a mí, yo tengo muchos intereses con este autor, me fascina de muchas maneras, vital, por supuesto. Entonces, en ese sentido, hay que decir que Stirner lo que apela es a una honestidad que está por fuera de cualquier hito moral, porque el asunto de la honestidad es que se nos pide como valor moral cristiano, Dios nos quiere obedientes, no sé qué, pero en el fondo esto no es verdad.
las personas no podemos ser honestas a la hora de mostrar nuestros verdaderos intereses por los demás. Y en ese sentido es que Stirner denuncia a los egoístas no confesos y denuncia que ese socialismo del trabajador es al fin y al caso una nueva enajenación. Y denuncia lo mismo con el humanista. El humanista lo que quiere es decirle, no se arrodille ante Cristo, pero arrodíllese ante la idea del hombre. Sacrifique sus horas de descanso por ser una mejor persona. No le preste atención a sus pasiones para que sea una mejor persona, que es la misma idea que va a desarrollar Nietzsche después en Genealogía de la Moral, cuando Nietzsche expone una obra de 1887, cuando Nietzsche dice en Genealogía de la Moral, hemos sido víctimas de unos valores ascéticos, es decir, antivitales, es decir, nos quieren obedientes, nos quieren buenas personas, nos quieren haciendo lo correcto, aunque eso implique el sacrificio de nuestra propia carne. Y por eso Stirner es tan genuino con esto de los intereses. El egoísta muestra sus verdaderos intereses y también es capaz de aceptar el de los demás. La honestidad ahí es importante. No que Stirner valore más la honestidad, porque él también valora mucho la mentira. Pero la mentira hacia el Estado, o sea, esa mentira más que oculta, más que es como una herramienta de mi yoidad, pero el ser muy honestos con nuestros intereses siempre. Bueno, y me parece que otra de las caracterizaciones que tiene Stirner es que es un pensador genuinamente antidogmático. Y él habla mucho de las ideas fijas. Sí. ¿Cuáles son esas ideas fijas contra las que él quiere luchar también de una manera vertical? Sí, las ideas fijas son las ideas sagradas, ideas que son incuestionables. Porque Stirner, bueno, y de verdad que me disculpan mucho si estoy como Stirner, Nietzsche, Heidegger, pero es para provocar a las personas para que no se queden solo es que lo está diciendo María Cristina, sino que ellos mismos y ellas mismas vayan y hagan la búsqueda. Y así también soy stirneriana en intentar ser antidogmática. La cuestión es que, claro, Stirner dice que todas las ideas que sean sagradas, que estén por encima de mí, tienen que profanarse. Entonces, ahí Stirner me parece que es bastante vitalista. ¿Por qué? Porque se tienen que profanar para poder vivir. Y en ese sentido, y es algo que yo no digo mucho, pero pues que hay que decirlo en este momento, Stirner tiene una apuesta antiética también. ¿En qué sentido? La ética del siglo XIX estaba muy basada pues en Hegel, por supuesto, y la ética del Estado absolutista, totalitarista, todo para el colectivo, y en la ética kantiana que había querido superar Hegel, una ética del cuidado de sí. En el apartado más importante, según Stirner, de su obra, Mis relaciones, que es el menos estudiado, léanselo, es maravilloso, Stirner dice algo como esto, como quien puede cuidar de la vida mientras está viviendo, deja de vivir, porque la vida no puede ser cuidada, o sea, yo me cuido de vivir, pues entonces todo me da miedo, todo me parece que está amenazando mi vida, o sea, en ese momento hasta respirar en la calle es el riesgo pues por el COVID, ¿no? Entonces dejo de vivir por cuidar mi vida. Esa es la ética del cuidado de sí, y él dice, eso no, ¿por qué no? Porque la vida es gasto y consumo, la vela se consume a sí misma mientras está encendida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que su apuesta no es tanto ética, no es una relación con la vida entera, sino un gasto de la vida, devorarse la vida. Vayan por ahí pensando que el aire que respiran les está también acabando y digan, sí, porque estoy viviendo. Es como un llamamiento a emplear nuestras fuerzas en todos los escenarios. Y me parece muy rico esta apuesta, muy vital, porque entonces implica que nosotros que estamos dormidos bajo esas ideas sagradas, esperando que la libertad algún día surta efecto, esperando que la revolución se dé, esperando que la vida se cambie colectivamente, pues no hay que esperar ese porvenir. Por eso Stirner influencia tanto también a Hacking y el anarquismo ontológico. Es de la hora, somos libres. Y a Younger, ¿no? Si tienes miedo, entonces no eres libre, supera tu miedo, y no es el miedo político, es el miedo a vivir tu vida según como tú la quieras. Por eso también influencia tanto
en anarcoqueers, por ejemplo, posturas mucho más del género y de la sexualidad, en donde nos hablan pues de cuerpos libres. Y en ese sentido, ¿qué tiene que ver Stirner con el hedonismo? Sí, claro, hay muchas posturas, no muchas, pero sí hay como guiños desde el hedonismo a Stirner. Me parece que Stirner sí llama mucho al goce y al disfrute y al devorarse la vida misma, pero él no desconoce que haya ciertos grados, por ejemplo, de dificultad en eso. Incluso por eso todo el tiempo está diciendo como llena el único de contenido. Yo soy el indecible, porque el primer miramiento, o sea, el hedonista, por ejemplo, confía mucho en el placer y en el gozo, pero Stirner sabe que ese placer y gozo no están siempre ahí, no son perpetuos, hacen parte de la vida, pero la vida no es gozo perenne, pues ojalá, porque Stirner sabe que ninguna pasión es duradera, ningún estado de nuestro ser es duradero. Me parece que también hay como una incursión ahí desde el devenir heraclitiano, cuando mencionamos pues que todo en la vida es transitorio, incluso el único es transitorio, también por eso, bueno, y también el materialismo ya estaba diciendo que el hombre es finito y que crea ideas finitas, pero Stirner está hablando de esta transitoriedad porque él dice nosotros ni siquiera tenemos que apegarnos a algo que fuimos. Si yo un día fui fascista, en el peor de los casos, nunca lo he sido, pero digamos en el peor de los casos, no tengo que sacrificar toda mi vida por una idea. Entonces, si el hedonismo en algún momento resulta ser muy desfavorecedor a una persona porque se está enajenando de sí, porque está desconociendo que el mundo implica también lucha, fuerza, devenir, ¿no? De muchas capacidades, entonces te estás enajenando por esas ideas, por esas pasiones. Y no, tránsito y devenir. ¿Y tú crees, María Cristina, que Stirner fundó una filosofía realmente o él quería más bien ser un antifilósofo o hasta qué punto su racionalismo es más bien también antirracionalista? ¿Cómo lo ves? Hoy no, Iván, tú eres el mejor interlocutor de todos. Muchas gracias. Te admiro muchísimo. Yo creo que Stirner, igual que Feuerbach, ambos decían que la filosofía tiene que ser no filosofía. ¿Por qué? Porque si la filosofía todavía estaba cargando como el fantasma de la teología, ellos están hablando de una filosofía material, de una filosofía que empieza por la vida. Entonces sí, en principio sí creo que ellos quisieron, ambos, quisieron ser unos no filósofos, pero veámoslo más cerca, veámoslo a un Stirner que siempre fue rechazado por la academia, a una persona que le toca desvincularse de los círculos académicos, y que el filósofo Bauer de la época, el rockstar de la academia de Berlín, en ese momento le dice como, yo no creo mucho en los herejes de la filosofía, pero si pudiéramos hablar de herejes, Stirner ni siquiera podría estar incluido ahí, porque es que ni siquiera es un filósofo. Entonces lo que hace es guardar silencio. Y sí se me hace que Stirner es el no filósofo, porque sí está en contra de la razón, como bien lo mencionas, de toda esta especulación, de las abstracciones, se deslinda de eso e intenta guardar silencio al final de sus días, porque también creo que ese silencio es esa nada creadora que él menciona tanto en su texto, ¿cierto? Como por fin el lenguaje se acalla, el lenguaje que determina, que también lo va a trabajar Heidegger y Nietzsche después, un lenguaje que crea palabra vacía, el silencio por lo menos me enuncia, dice algo y es que yo no soy artilugio lingüístico. Entonces me parece que de repente él está en las bases de una filosofía por venir, una filosofía que todavía creo, Nietzsche habló de 200 años, que le esperaba a Europa y al mundo del esperpento de la moral racional y ascética. Yo creo que se equivocó, yo creo que son más años. Y creo que Feuerbach también lo sabía, porque él tiene así un texto, Filosofía del Porvenir, no filosofía, la filosofía escrita con sangre. Creo que Stirner también habla de una filosofía por venir.
que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y también me parece muy interesante en Stirner que él no convirtió la filosofía como en una profesión Mm, y de alguna manera pues adoptó como un tono como muy personal, muy poético. ¿Cómo ves sí. tú, y hasta confesional, cómo ves tú esa relación de Stirner con la poesía? Ay, a mí me encanta, yo pues digámoslo como, siento que la filosofía, al ser tan conceptual y abstracta, no da cuenta de muchas cosas humanas. Pues me refiero como más materiales, como esto de el amor, esto de las relaciones con la otredad, de las relaciones conmigo mismo, de ciertas despotencias, y creo que Stirner ahí recurre mucho al pensamiento, perdón, a la escritura poética, que sí asiste a esos sentimientos y esas emociones, pero también me parece que es una crítica directa, o sea, vital de un estallido en la filosofía moderna, que se escribía a punta de ensayos, es la misma manera en la cual está escrito. Entonces, Marx en algún momento dice que el único y su propiedad es una biografía de escaso valor filosófico, porque está escrito como yo, en primera persona, y eso no es normal para la época, pues incluso tampoco para esta época. Yo no puedo escribir mi tesis diciendo yo, María Cristina, o sea, como que no es correcto, por el plano de la investigación, que todavía es objetiva y no sé qué. La cuestión es que creo que Nietzsche también lo hace y un poquito Heidegger porque saben que la filosofía es objetiva y necesita buscar ese ápice de objetividad. Entonces, lo que hace Hegel es transmutar de la filosofía como teología a una filosofía que intenta ser científica en algún momento, manteniendo de base que hay un interés oculto de que la filosofía sea siempre objetiva, institucional, como lo diría Butler en algún momento, en Deshacer el género. Y esa filosofía, Stirner se niega a ello y lo escribe desde el yo. Claro, el yo es una figura que no es chévere porque es subjetiva, porque no se puede interpelar, porque da más cuenta de una opinión, pero Stirner lo sabe, eso me parece muy genuino, lo sabe y aún así dice, solamente voy a hablar desde el yo porque yo soy mi mundo, o sea, yo soy quien crea mundo, yo soy quien se para en el centro del mundo, porque mundo es aquello que puedo conocer pero que no soy yo. Y en ese sentido yo soy el primer artefacto del conocimiento. Entonces como que Stirner empieza a darse cuenta que esa objetividad filosófica es el mundo de los fantasmas y es la filosofía escrita desde la poesía, desde la yoidad, la que puede acentuar eso que ella está intentando llamar como con las uñas desde la idea del único, y es a que nosotros mismos nos conozcamos en lo más genuino de nuestro ser. No hay un llamado ahí a que vayamos por encima de nuestro pensamiento. Incluso, y esto es una idea más provocadora, ojalá pudiéramos dejar de pensar, porque ese pensamiento en este momento es objetivo, racional, lógico, y es un pensamiento enajenante. ¿Por qué desconfía tanto Stirner del pueblo? Ay, claro, Claro, porque es que de ese espíritu plebeyo. claro, es que ahí hay una aristocracia que también es muy recurrente en Nietzsche, y la pregunta cabe para los dos. ¿Por qué? Porque Stirner desconfía mucho de la igualdad, Ujú. completamente, y el pueblo lo que hace es igualar a los hombres, pero no de manera horizontal, sino ponerlos todos como en el mismo cúmulo. Y el pueblo es el que tiene que ser orientado por. El pueblo necesita ser ilustrado, el pueblo necesita ser salvado por Dios, por no sé. Como que el pueblo siempre está puesto en una minoría de edad. Y en ese sentido, o sea, la igualdad, la igualación a todos, el que siempre tenga que esperar a que alguien lo salve, o sea, despotencia completamente al individuo. Y en ese sentido, digamos que también podríamos decir que es una crítica al individuo moderno, desde esta concepción, desde la individuación. ¿Por qué? Porque el individuo moderno es un individuo que siempre está en competencia directa con el otro, en una competencia incluso negativa. Y el pueblo hace mucho eso, o sea,
a la gente del pueblo, el policía es pueblo, el obrero es pueblo, el estudiante es pueblo, y no les importa chocarse entre ellos mismos porque están en una competencia ahí, pues, objetiva, digámoslo, ideal, ¿no? De las puras ideas que ellos encarnan. Entonces es como que también hay individuos dentro del pueblo, pero todos están enajenados. No se dan cuenta de su condición de pueblo, que es algo que hablaba Badiou en que es un pueblo. Y me parece que ya Stirner lo reconocía en su tiempo, como aunque hayan individuos dentro del pueblo, no dejan de ser individuos que desconocen sus propias potencias y están más en una articulación reactiva o negativa con el otro, de choque. Bueno, es curioso que Engels parece ser el primero en definir a Stirner como anarquista, como, incluso como precursor de Bakunin. Sin embargo, si vemos el texto de Stirner o los textos de Stirner, Stirner nunca se definió como en esos términos, como anarquista. Incluso en su texto, El único y su propiedad, en ese momento también está surgiendo una figura muy importante que sí es considerado como uno de los padres del anarquismo, que es Proudhon, y él también lo critica con mucha vehemencia. Total. Pero sin embargo, digamos, se ha instalado digamos, en la historia del pensamiento anarquista como a Stirner como padre del anarcoindividualismo. Y como una persona que se opone, digamos, de alguna manera a eso que podríamos llamar el anarcocolectivismo, el anarcocomunismo o incluso el anarcosindicalismo, ¿no? ¿Cómo reflexionas tú sobre eso? Como sobre esas paradojas. Es difícil porque cuando estaba muy niña, hace como una década o así, me acercaba a los círculos anarquistas y pues claro, como cuál es tu referente, y uno, ay, Stirner, todos, ay, es anarcoindividualista, pues nadie, como el niño rechazado del jardín, como que nadie se quiere juntar contigo porque cargas el fantasma de Stirner. La oveja negra. Sí, claro, la oveja negra entre los anarquistas, eso es Stirner. Y claro, la cuestión es que Stirner, el texto está escrito en el 43. En el 41 ya estaba de moda, que es la propiedad de Proudhon, ¿cierto? Entonces Stirner es como el único referente anarquista que tiene. Bakunin había llegado ya a Alemania, pero era un discípulo acérrimo de Marx, era como, solo seguía a Marx y a Proudhon, y pues claro, Bakunin era más rockstar, Stirner misántropo, no le gusta mucho la gente, pues creo que ahí hubo como serias oposiciones en torno a sus actitudes vitales. Sin embargo, creo que también Stirner es más bien anárquico que anarquista, y voy a explicar la diferencia. Cuando Stirner critica la propiedad en El único y su propiedad, y dice como estos anarquistas que piensan que con hacer la propiedad individual, colectiva, van a superar el problema de la sociedad, o sea, ¿qué están pensando ustedes? Sigue siendo la propiedad lo que es sagrada, una idea sagrada. Pública o colectiva, eso no acaba el problema de la, de la propiedad, hay que profanarla. Entonces, creo que se siente un poco seducido a decir como, bueno, el asunto del anarquismo hay que tomárnoslo en serio, pero hay que darle más profundidad. Y eso es una idea que está en todos los materialistas de la época, en Marx, en Engels, en Feuerbach, en el mismo Stirner, como pensar que el anarquismo, digámoslo, era como una idea muy romántica que le hacía falta una profundidad filosófica fuerte y contundente, argumentada. Entonces, por ahí siento que Stirner persigue más lo anárquico, es decir, como una fuerza vital, la creación de todo lo nuevo, o sea, el mundo está por venir, por crearse, pero ese mundo que está por crearse tiene que ser más fuerte que este, o sea, las bases tienen que ser más fuertes que esto, y por eso hay que profanar todas las ideas y todas las autoridades. Y esa iconoclastía, me parece, o ese pensamiento iconoclasta,
me parece es bastante anárquico, una potencia creadora, ¿listo? Pero anarquista no, porque Stirner no solo va a criticar las instituciones, sino criticas todo. Para Stirner no hay nada bueno desde este mundo, ni la idea de mundo está bien. Entonces, siento que esa insurrección que hay en él es lo que seduce tanto a que los anarquistas en algún momento, sobre todo los nihilistas rusos de 1850, que fueron los primeros en sentirse muy seducidos por Stirner, lleguen a concebirlo como un anarquista por ser iconoclasta y creador, que también es una idea que se va a repetir mucho en Bakunin, cuando Bakunin dice como mi libertad es potenciada por el otro, mi libertad entonces no va a ser reprimida, que es la idea del liberalismo, mi libertad termina donde empieza la del otro, pues no, mi libertad se expande con la del otro, y eso a partir de la rebelión individual, de yo insurreccionalizarme contra todo, esa idea de rebelión está en Stirner, e incluso cuentan las malas lenguas de Goering, de Daniel Goering o Goering, que hay una división un poco entre Bakunin y Marx, no solo por la Primera Internacional y por el autoritarismo, sino porque Bakunin empieza a leer El Único y su propiedad y se da cuenta que el socialismo de Marx es más un egoísmo no confeso, que no es tan claro en sus convicciones Marx, mientras que Stirner ya le está diciendo a la gente, pues rebélese de todo, no le crea a nadie, créase a usted, y eso le da mucha más fortaleza a lo anárquico del pensamiento anarquista, que creo que ahí es donde podríamos ubicar a Stirner, no para decir que se opone a la colectividad, sino para reafirmar en un grado ontológico las fuerzas del yo. En esa medida, y siguiendo tu idea, podríamos decir que Stirner es más un rebelde que un revolucionario, ¿cierto? Sí, total. Sí. Sí. Bueno, porque otra cosa que me inquieta mucho y cómo lo ves tú, ¿por qué caracteriza Stirner al comunismo como una sociedad de indigentes, no al servicio de la persona, sino de un Estado? Sí. ¿Cómo lo analizas tú? Porque hay una idea que es más poderosa, o sea, incluso esa idea, esto que voy a decir vale como una crítica también para los partidos y para los colectivos políticos en general. Stirner dice que no podemos reunirnos en pro de una idea que es mayor a la de nosotros. Entonces, fíjense ustedes, un autor que estaba viendo cómo se estaban creando los sindicatos, las asociaciones, las sociedades políticas, y veía que todavía estaban pensándose en ideales por encima de ellos, que es un poco también lo que veía Marx con la Liga Comunista, ¿no? Sí, la Liga Comunista al principio, como mucha retórica, pero al final esto, ¿qué va, o sea, a qué nos va a llevar esto? ¿Para dónde vamos a ir? Entonces, como que siempre se empiezan en las imposibilidades y hay una idea romántica que es como la que supervive, sí, en esas imposibilidades. Y Stirner ya desconfía mucho de eso. Desconfía mucho de esas ideas, desconfía mucho de que haya algo superior a las fuerzas de los individuos y sobre todo que los individuos no participen de esas ideas, que solo las reproduzcan. Entonces, por supuesto, creo que allí lo que hay en Stirner es que, aunque sea un comunismo, digámoslo, que reivindique a todos como trabajadores o todos en completa cohesión, dependencia, trabajando todos para todos, no va a creer mucho en esas ideas de un trabajo colectivo, porque todo eso aplasta las diferencias. Stirner es un autor de las diferencias. Yo creo que hay una línea que está en Stirner, en Nietzsche, también un poco en el postestructuralismo francés, sobre todo en Deleuze, en Guattari, no tanto en Foucault, y es la línea de la singularidad. Es decir, que nosotros nos reconozcamos dentro de nuestras diferencias. El comunismo nunca va a reconocer las diferencias entre las personas. El comunismo es la potencia misma del humanismo. Es decir, el comunismo nos quiere a todos iguales en unos valores que son altamente altruistas, muy buenos. La crítica no es moral, porque se sostiene moralmente. El comunismo
sino la crítica es ontológica. En una colectividad igualitaria, en donde no se reconozca bajo ninguna circunstancia la diferencia, e incluso donde el individuo que es diferente puede ser visto como un criminal. Aquel que se lleva las cosas para su casa porque quiere hacer algo con ellas diferente a lo que todos han hecho, va a ser visto como un criminal. Eso ya lo dice Stirner en El único y su propiedad. Entonces, o aquel que se revele o que critique la idea, que no le guste tanto, ¿no? Entonces, Stirner desconfía mucho de eso, no le va a gustar y por eso él dice, yo soy un socialista, pero desconfío del socialismo sagrado, que es precisamente esa idea de un comunismo por venir en donde todos vamos a ser iguales. Piensen ustedes en las distopías, porque Orwell y Samiatín también por ahí como que tienen ciertos rezagos stirnerianos, toda vez que también dicen como el socialismo, el comunismo, lo que sea, esos totalitarismos, lo que esconden es la idea real de querer aniquilar al yo, de querer que todos estemos vinculados con el nosotros y no haya una diferenciación en el yo. Bueno, yo creo que para terminar, me gustaría preguntarte, digamos así como Stirner ha sido rescatado pues del olvido por los anarcoindividualistas, también se acusa a Stirner pues de haber sido adoptado incluso por eso que se llama el neoliberalismo o el anarcocapitalismo, e incluso algunos también se atreven a decir que es hasta profascista, porque pues por ahí en algún momento creo que fue Benito Mussolini que como que lo invoca, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué le podrías contestar a los que piensan o a los que han adoptado a Stirner de esa manera? Pues primero, pues mis modestias, ¿no? Porque yo, pues no vengo aquí a salvar a Stirner de sí mismo, pero tampoco creo que o sea, pero sí creo que hay que ser muy honestos en las interpretaciones que damos de los autores. Lo mismo intentaron hacer con Nietzsche, que es el fascista, con Heidegger, que es bueno, Heidegger sí fue un facho, pero como hay interpretaciones de los autores de las cuales los autores no, se escapan. Ellos también, Agamben lo dice, los autores son unos dispositivos, o sea, también llevamos a cuestas, todos los que escribimos, tú lo sabes muy bien, como un montón de cadenas que tenemos que intentar sostener mientras intentamos a su vez liberarnos, ¿no? Es como, y me disculpa ser tan dialéctica, pero así lo veo, como que la escritura te libera, pero también te constriñe a veces. Y creería que, en primer lugar, son malas lecturas, y por eso también eso es otra interpretación de Stirner. ¿Por qué? Porque el anarcocapitalismo, o el mismo Nozick, que no es tan anarcocapitalista, sino libertariano, el lado moral del neoliberalismo, en Anarquía, Estado y Utopía, él dice, como yo estudié a Stirner, y si hay que salvar al individuo, es que el individuo no necesita ser salvado. No necesitamos que venga el capitalismo a decirnos aquí que todos podemos ser felices en él, porque es el único que reconoce nuestras capacidades individuales y las mercantiliza. No. Porque vuelvo a decir lo mismo. El día en que una idea, venga alguien aquí con una oferta a salvarme a mí de mis propios demonios, no me está haciendo un favor, me está poniendo una cadena encima, una cadena de dependencia. Entonces, en ese sentido, ningún capitalismo, ningún sistema económico puede hacer por mí lo que yo necesito hacer por mí misma, en primer lugar. Entonces, no me vengan aquí con que el capitalismo nos va a salvar y nos va a volver más egoístas, porque no. Tienen que cesar de ser cristianos. Y pues este mundo todavía no está preparado para los ateos, en términos epistemológicos, por supuesto. La fe es otra cosa. La cuestión ahí es que también les diría a los anarcocolectivistas, que me parecen que son los más asiduos en criticar a Stirner, que lo leamos, pero no lo leamos solo en términos políticos, no encasillemos a los autores, leámoslo en términos ontológicos, dejen que el autor les hable, dejen que al autor les llegue por sí mismo, que no les llegue a partir de lo que han dicho de él, o de cómo han visto a los stirnerianos,
A veces los stirnerianos ni conocen a Stirner, porque es un autor muy complejo. Pues yo misma, yo estoy leyendo a Stirner desde el 2007. La lectura que hice en 2013 para mi tesis, para mi monografía del pregrado, fue una muy sesgada por el anarquismo y estaba defendiendo lo indefendible, y es que Stirner es individualista, y no. En 2018, haciendo mi monografía para la maestría, la tesis de maestría, que estaba lindando a Stirner con Feuerbach, me encontré con un Stirner bastante íntimo y como muy preocupado porque no nos conociéramos a nosotros mismos, como un talante ético ahí, pero más desde la virtud, no de la relación con, sino de verdad, lo importante en medio de toda esta, dentro de todo este mundo tan terrible es que tú no te conozcas a ti, que no sepas quién eres, que no te importe, que te vadas incluso. Por eso la nada, porque la nada, cuando hay nada, solo te tienes a ti. Y cuando tú solo te tienes a ti con tus miedos, con tus demonios, con tus angustias, con tus depresiones, tienes que verte a ti mismo. Y ahí ya empieza la creación. La primera creación, que es saber quién soy. La primera creación. Entonces, crearte a ti mismo. Y en ese sentido es que me parece que hay que mirar a Stirner sin tanta prevención política, no le pongan cadenas, déjenlo hablar y sobre todo sepamos escucharlo. Entonces eso es lo que les diría. Bueno, bueno, gracias María Cristina. Me gustaría terminar con un fragmento de Stirner, si te parece bien. Que Claro. me gusta mucho este pedacito y que me parece oportuno terminar con ese fragmento. Dice así: la burguesía se reconoce en que practica una moral estrechamente ligada a su esencia. Lo que exige, ante todo, es que se tenga una ocupación seria, una profesión honorable y una conducta moral. El caballero de industria, la ramera, el ladrón, el bandido y el asesino, el jugador y el bohemio son inmorales. Y el buen burgués experimenta con respecto a esas gentes sin costumbres la más viva repulsión. Lo que les falta a todos es esa especie de derecho de domicilio en la vida que proporcionan un comercio sólido, medios de existencia asegurados, rentas estables, etc. Como su vida no descansa sobre una base segura, pertenecen al clan de los individuos peligrosos, al peligroso proletariado. Son particulares que no ofrecen ninguna garantía y que no tienen nada que perder ni nada que arriesgar. Toda vagancia desagrada al burgués y existen vagabundos del espíritu que, ahogándose bajo el techo que abrigaba a sus padres, se van a buscar a lo lejos más aire y más espacio. En lugar de permanecer en el hogar familiar, removiendo las cenizas de una opinión moderada, en lugar de tener por verdades indiscutibles lo que consoló y calmó a tantas generaciones anteriores a ellos, franquean la barrera que cierra el campo paterno y se van por los caminos audaces de la crítica, donde les lleva su indomable curiosidad de dudar. Esos extravagantes vagabundos entran también en la clase de las personas inquietas, inescrutables y sin reposo, que son los proletarios, y cuando dejan sospechar su falta de domicilio moral, se los llama perturbadores, cabezas calientes y exaltados. Podrían reunirse con el nombre de vagabundos conscientes a todos los que los burgueses tienen por sospechosos, hostiles o peligrosos. Bueno, gracias María Cristina, fue un placer conversar contigo. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, los invitamos a un nuevo encuentro con Enjambre, con otros temas. Hasta pronto. Gracias, chao. Chao, gracias.